Era un día tranquilo de verano, julio 13 de 2019, hasta que la estación de policías de Florida, Estados Unidos, recibió una aterradora llamada a 911, donde un adolescente de 17 años, llamado Carlos Hollowell, les pedía que mandaran una ambulancia de inmediato. Carlos había encontrado a su mamá acostada en un grande charco rojo, con una grave herida en la cabeza. Pero, ¿quién pudo haberla atacado de esa manera? Hola, soy Pau y en este video estaremos hablando de la impactante historia de la familia Hollowell. Cuando al principio escuché esta noticia me impactó bastante y al estarlo investigando quedé más y más sorprendida, así que por eso tenía ganas de compartirlo contigo. Es un caso algo polémico, así que me interesa mucho saber tu opinión. Espero que encuentres el video informativo y comencemos con todos los detalles. Denise Hollowell era maestra. La describen como una mujer fuerte, trabajadora y bondadosa. Denise fue adoptada cuando era niña y estaba muy agradecida con su familia por haberla acogido y darle un hogar. Quiso hacer lo mismo cuando tuvo la oportunidad, así que cuando ya estaba más estable económicamente, ya había terminado su carrera, tenía un buen trabajo, viajó a Guatemala y adoptó a Carlos. Carlos era muy unido a Denise, siempre quería estar con su mamá y lo describían como un niño dulce, inteligente y lleno de energía. Parecía ser un niño muy feliz. Pero Denise le llegó a mencionar a sus amigas que podía notar que, aunque Carlos se sentía feliz estando con ella, no se adaptaba muy bien con sus compañeritos de clase, se sentía como si no perteneciera porque era el único niño latino en el salón, por lo que decidió adoptar a otro niño. Denise dijo en varias ocasiones que ella solo quería tener un hijo y para ella su único hijo sería Carlos, pero quería que Carlos se sintiera acompañado, por lo que organizó otro viaje, esta vez a Honduras, donde adoptó a su segundo hijo, un niño llamado Ángel. Pero pareciera que en vez de adoptar a un hijo, adoptó a una mascota. Suena feo, pero así es como lo trataba. No le daba amor, no le daba cariño, solamente lo alimentaba y no lo veía como su hijo, sino como el amigo de mi hijo. Al regresar a Estados Unidos, Denise sintió que todo cambió. Ángel no se estaba adaptando al cambio, lloraba mucho, no hablaba inglés. Entonces tenía problemas al comunicarse porque no le hacía caso a Denise y ella se estresaba mucho. Le decía que hiciera algo y Ángel no lo hacía. Pero ¿cómo lo iba a hacer si no le entendía porque no hablaban el mismo idioma? Y Denise, en vez de preocuparse por Ángel, se preocupaba en cómo afectaba a Carlos. Claro que para Carlos también fue un gran cambio. Tener un hermano, ver a su mamá desesperada y no poder hacer nada porque eres un niño. Pero pobrecito de Ángel. Imagínate que eres un niño pequeño, la verdad no sé cuántos años tenía cuando lo adoptaron, pero me parece que entre 4 y 8 años. Entonces, eres un niño pequeño, vives en Honduras, y de repente llega una señora a la cual no le entiendes su idioma, no sabes lo que te está diciendo, y te lleva a otro país donde no le entiendes a nadie porque solamente hablas español. Y esa señora se enoja contigo porque no has aprendido el idioma y no te adaptas rápido. Además de que la familia biológica de Ángel era violenta. Le tocó vivir experiencias fuertes en sus primeros años de vida. Claro que eso te va a marcar. Denise siempre mostró favoritismo hacia Carlos, lo cual le afectó muchísimo a Ángel porque se sentía rechazado. Y de cierta manera también impedía que tuviera una buena relación con Carlos porque lo resentía, porque él era el que recibía todo el amor y cariño. Y Carlos era el niño brillante, de buenas calificaciones, atlético, mientras que Ángel siempre se metía en problemas. En 2016, cuando Ángel tenía 12 años, huyó de casa. Denise llamó a emergencias y afortunadamente lo encontraron rápidamente. Pero unos meses después volvió a huir. Denise llamó otra vez a las autoridades, lo reportó como desaparecido y mientras estaban investigando fueron a su casa para ver si podían encontrar evidencia de a dónde pudo haber escapado. Pero al entrar a su cuarto, los oficiales se sorprendieron al ver el ambiente en el que vivía. Las ventanas estaban cubiertas de madera para que no las pudiera abrir. Su puerta tenía un seguro especial para que solamente se pudiera abrir desde afuera, entonces lo tenían encerrado en la habitación, la cual estaba casi vacía, solamente tenía un colchón en el piso, un par de libros y una cubeta para que hiciera del baño adentro, porque lo tenían encerrado. Al encontrar a Ángel, las autoridades hablaron con él. El niño les contó que era la segunda vez que escapaba porque no le gustaba estar con esa familia. Dijo que Denise era muy violenta, agresiva, lo maltrataba física y verbalmente, siempre lo estaba insultando, era racista en contra de él y también tenía moretones en todo el cuerpo porque lo golpeaba. También mencionó que su hermano Carlos tenía permitido golpearlo si es que lo desobedecía. Con esa evidencia, Denise fue arrestada.
Ángel fue puesto con una familia foster, que es un tipo de adopción temporal en lo que resuelven su caso, mientras que Carlos se quedó con una de las amigas de Denise. Carlos tenía 13 años y a su corta edad estaba haciendo todo lo posible para ayudar a su mamá. Intentó juntar dinero para pagar la fianza y estaba haciendo todo lo posible por ayudar a las autoridades y cooperar con la investigación. Les dijo que su mamá era una buena persona, que los había salvado, los había adoptado y les dio una oportunidad de una mejor vida en un mejor país. Que ella no era mala, el problema era Ángel, que él era problemático y lo podían confirmar con la escuela porque tenía problemas en la escuela, no tenía amigos, se peleaba todo el tiempo y si tenía ese tipo de moretones era porque siempre se metía en peleas con otras personas que su mamá no se los había hecho. Además mencionó que la razón por la cual tenía las ventanas abarrotadas y seguro en su cuarto no era porque lo tuvieran encerrado todo el tiempo, sino porque su mamá tenía miedo de que fuera a huir otra vez, porque siempre estaba haciendo esas amenazas, que iba a huir de casa, que los iba a abandonar. Entonces su mamá tuvo que tomar esa medida especial porque ya había huido en una ocasión y no quería que nada malo le pasara. También mencionó que no lo tenían encerrado todo el tiempo, solamente lo encerraban en las noches y por eso tenía una cubeta para que hiciera del baño, pero solamente era para las noches, no todo el día. Denise solo estuvo en la cárcel por 2 semanas, pero al salir las cosas no volvieron a la normalidad. La despidieron de su trabajo como maestra, porque al tener cargos por maltrato infantil no podía continuar trabajando con niños. Ángel siguió en el sistema foster y Carlos también fue puesto en una adopción temporal con otra familia. Denise no descansó hasta arreglar su situación legal. Su abogado logró que le quitaran los cargos. Consiguió otro trabajo como maestra, esta vez en una escuela para niños con necesidades especiales. Lo que más ayudó en su caso es que Denise tenía un diario donde escribía todos los problemas de comportamiento que tenía Ángel, desde que lo adoptaron, los berrinches que hacía, lo violento que podía ser. Llegó a tener episodios muy graves en los cuales golpeaba a otros de sus compañeros, a su hermano y a ella. Llegó a escribir que tenía miedo de que Ángel les fuera a hacer daño mientras dormían, porque llegó a hacer amenazas fuertes y por eso se vio obligada a encerrarlo por las noches. Otra cosa sospechosa es que ellos vivían en una zona rural y era común que personas tuvieran animalitos como gallinas y otros animalitos como de granja. Varios de sus vecinos se llegaron a quejar porque en un par de ocasiones cuando se despertaban y iban a checar a sus animalitos, estos estaban sin vida. Y no habían fallecido por causa natural, sino de una manera muy violenta. Una vez, una vecina encontró a su gato partido a la mitad afuera de su casa. En cuanto se despertó, ella abrió la puerta y ahí afuera estaba su gatito a la mitad. No tenía sangre, lo cual significa que la persona que hizo eso lo llevó a otro lugar, le quitó la vida y luego fue a depositar su cuerpo afuera de la casa de su dueño. ¡Qué horrible! Nunca se confirmó quién hizo estos ataques, pero todos sospechaban que había sido Ángel. Después de 5 meses, le regresaron a Denise la custodia de Carlos, quien estaba ansioso de volver a casa, extrañaba demasiado a su mamá, pero el regresar no fue como esperaba. Denise había cambiado mucho, le afectó estar separada de sus hijos, y cuando tuvo la oportunidad de tener a uno de regreso, le dio mucho miedo que Carlos fuera a resultar igual que Ángel. Entonces comenzó a presionarlo más, ser más exigente con él y sofocarlo. No lo dejaba salir y era sobreprotectora con él. Pero en su intento de protegerlo, lo orilló a que también comenzara a ser un chico problemático. Bajó mucho su nivel académico, se escapaba de casa para irse a fiestas y comenzó a ingerir sustancias. Estaba a punto de graduarse de la preparatoria, pero en enero de 2019 fue expulsado porque estaba vendiendo sustancias ilegales. Afortunadamente, la escuela no lo reportó con los oficiales para no meterlo como en problemas más grandes, pero sí fue expulsado de la escuela. Carlos tenía mucho miedo de decirle esta noticia a su mamá, sabía que iba a estar muy decepcionada de él, así que lo mantuvo en secreto. Y por semanas, él salía de su casa todas las mañanas fingiendo ir a la escuela, cuando en realidad se ponía a trabajar vendiendo sustancias. Y cuando Denise se enteró, se enojó muchísimo. Comenzó a tratarlo como a Ángel. Lo agredía, lo insultaba, lo encerraba en su cuarto, no lo dejaba salir ni siquiera al baño, por lo cual le tocó ahora hacer del baño en una cubeta, tal como lo hacía Ángel. Carlos estaba teniendo problemas de salud mental, y la combinación de sustancias con el trato de su mamá lo orilló a intentar quitarse la vida en mayo de 2019. Estaba conduciendo su camioneta y decidió estrellarse a propósito contra un árbol grande.
Por suerte las autoridades llegaron pronto a la escena y lograron salvarle la vida. Como fue un acto para quitarse la vida, le hicieron evaluaciones psicológicas y fue diagnosticado con depresión y bipolaridad. Comenzó a tomar pastillas psiquiátricas y poco a poco fue mejorando. Las pastillas lo ayudaban mucho a regular sus emociones, pero la relación que tenía con su mamá continuó siendo un problema. Denise no aceptaba que su hijo había intentado quitarse la vida. Ella lo veía como un adolescente irresponsable que provocó un choque. Después del incidente, Carlos no quería regresar a vivir con su mamá y se estuvo quedando un tiempo en la casa de Stephanie, que vivía en la misma calle que ellos, era una de las mejores amigas de su mamá y eran vecinos. Stephanie lo apoyó muchísimo durante ese tiempo difícil y le dijo esto a las autoridades en una entrevista. Bashing Carlos. Do you know that Carlos wrecked a $15,000 truck? And do you know that I said, he didn't wreck a $15,000 truck. He tried to himself. There's a big difference, Denise. And I said this because he was crying and he was like, Mom, you kicked me out. Why would you kick me out when I needed you most? I just tried to kill myself and you told me I had to leave. It was very peculiar and weird to me that her son is sobbing saying I needed you. And she wouldn't even hug him, wouldn't acknowledge the tears. It was really bizarre. Denise visitaba a Carlos todo el tiempo, pero no eran visitas placenteras porque todas terminaban siendo grandes peleas. Stephanie grabó algunas de estas discusiones. When you know he doesn't have a job, why are you asking him for money? He has a job. Shut up! Why is he paying for breaks? Shut up and I'll Then you have all answer. this money. Shut up! What did I tell you today? I don't know, you said pay the phone bill, and then you're gonna Why charge. does he have to pay a phone bill? Because it's He's a child. There you go. She sees you as a child. All you scream and want to be seen as an adult. No, I said I he want to be says he's a child. treated. I said I want to be treated as Teenager. my age. You're the Sorry. one that keeps calling him an adult. Stephanie's seeing how you talk to me. No, I don't care. Denise siempre le reclamaba a Carlos por temas financieros. Le decía que ya estaba grande, que tenía que contribuir con los gastos del hogar, decía que era su obligación pagar ciertos servicios e incluso pagarse la propia comida. Y en ese entonces Carlos seguía siendo menor de edad. Debería seguir estudiando, pero su mamá lo presionaba tanto con el tema del dinero que fue cuando él empezó a vender sustancias. Después, al mudarse con Stephanie, comenzó a trabajar con su esposo. Tenía un pequeño negocio y lo ayudaba con algunas cosas, entonces era una forma como de apoyarlos a ellos por permitirles que se quedara en su hogar, pero además le daban una paga. Y cuando Denise se enteró de esto, lo visitaba ahora todos los días para exigirle dinero. Le decía, dame dinero, hoy te pagaron, me tienes que dar dinero. Por tu culpa yo no tengo dinero, yo te adopté y ahora tú me tienes que dar dinero a mí. Le decía, tengo que pagar el internet, tengo que pagar la luz, tengo que pagar los servicios, cuando Carlos ya ni siquiera vivía con ella. Stephanie se molestaba con Denise, le decía que esos gastos eran su obligación, no la de su hijo, quien seguía siendo un adolescente. Todavía ni siquiera cumplía 18 años y ya tenía que estar pagando la luz y el internet y otros servicios. No le parecía justo, era un niño. Denise decía que su hijo no era un niño, que ya estaba grande y tenía que darle dinero para la casa. Pero Stephanie le decía que era su hijo, no eran sus obligaciones, que a veces lo trataba como si fuera su esposo. Y a pesar de que ya era lo suficientemente grande como para tener ese tipo de obligaciones, como pagar los gastos del hogar, no le daba libertades y lo quería tener encerrado todo el tiempo. Stephanie estaba sorprendida por la frialdad de Denise. Incluso llegó a verla agrediendo físicamente a Carlos. Lo insultaba, lo trataba muy feo. Era evidente que tenía problemas de manejo de emociones. Stephanie fue testigo de Denise siendo racista en contra de su propio hijo. Le decía cosas como tu piel es color popó, pero con palabras más fuertes. Stephanie le dijo a Carlos que no tenía que regresar a vivir con su mamá, que podía quedarse con ellos mientras terminaba sus estudios. Pero a pesar de todo, Carlos no podía dejar a su mamá y se mudó de nuevo con ella. Pero los problemas continuaron y poco a poco el gran amor que se tenían fue cambiando a resentimiento y coraje. Carlos siempre estaba estresado por dinero. Tenía una libreta o un diario donde anotaba todo el dinero que le debía a su mamá. Y está muy feo eso porque entiendo que si ya estás trabajando y quieres apoyar a tu mamá, pues está bien que le des un poco de dinero, pero Denise lo hacía ver como si fuera su obligación. Le decía, me debes este dinero por la comida, me debes este dinero por la ropa, me debes este dinero y así sucesivamente.
Carlos seguía trabajando con el esposo de Stephanie hasta que en una ocasión Denise se molestó, fue a hablar con el esposo de Stephanie y le dijo, ¿por qué no le has pagado a mi hijo? Él le dijo, ya le pagué, le acabo de pagar, y Denise se molestó porque le dijo que Carlos no le había dado ese dinero. El esposo de Stephanie se quedó como de, pues no es mi problema, si él no te quiere dar dinero está bien, pero Denise era una persona como muy manipuladora, abusiva, entonces le dijo que a partir de ahora él le tenía que dar el dinero a ella y le hizo que le pagara doble. Entonces le pagó a Carlos y le pagó a Denise. Después el hombre habló con Carlos y le dijo que no se quería meter como en medio de la relación entre él y su mamá, así que ya no iban a seguir trabajando juntos. A Carlos le afectó esto porque si ya tenía problemas y mucho estrés financiero, ahora despidiéndolo pues tenía aún más. Y no podía conseguir un buen trabajo porque seguía siendo menor de edad y todavía no terminaba la preparatoria. Carlos escribió una lista de pros y contras, se las voy a leer. Son pros y contras de si debería salirse o no de su casa. En los contras puso, mamá tal vez me deje de hablar, ya no seré su hijo, ella estará devastada, no me ayudará con la universidad, sentiría como si la estuviera traicionando. En los pros escribió, estabilidad, libertad, ayuda. Carlos no solo había vivido con Stephanie, en varias ocasiones su mamá lo había echado de la casa, se enojaba con él, lo corría y le decía que ya no podía regresar. Entonces él tenía que encontrar en dónde vivir. Y tan solo era un adolescente cuando esto sucedió y tan solo era un niño. Tenía entre 15 y 17 años, entonces qué feo que tuviera que pasar por eso. Denise le decía cosas muy feas como eres un malagradecido, yo te di una oportunidad de una mejor vida, yo te adopté, sin mí no serías nada, yo te traje a este país. Incluso le dijo esto, estarías parado en la frontera con todos esos idiotas intentando entrar al país. También le decía cosas muy hirientes como tus padres biológicos no te quieren, nadie te quiere, yo ya no te quiero, vete. Carlos solo era un adolescente y tenía que buscar en dónde vivir, solo para que unos días después su mamá lo fuera a buscar y pedirle que regresara. Pobrecito, nadie se merece eso, mucho menos un niño. Y cada vez que regresaba, las cosas iban empeorando. Los vecinos podían escuchar sus fuertes peleas que cada vez eran más ruidosas y se llegaron a tornar físicas. En una ocasión tuvieron que llamar a las autoridades porque Carlos empujó a Denise, quien cayó y se quebró el brazo. Arrestaron a Carlos, pero Denise retiró los cargos, diciendo que había sido un accidente. Le dijo a sus amigas que simplemente se había resbalado y caído. Pero después les confesó que tenía miedo de su hijo, sentía que era capaz de lastimarla. Incluso le dijo a una de ellas, si algo me llega a pasar, por favor, cuida a mis perros. El 13 de julio de 2019, Carlos y Denise llegaron a casa después de asistir a un funeral. Comieron una rebanada de pay de manzana en la cocina y después cada uno se fue a su habitación para tomar una siesta. 3 horas después, Carlos llamó a 911, gritando, pedía ayuda porque encontró a su madre acostada en la cama con un hacha clavada en la cabeza. Las autoridades llegaron de inmediato y Denise fue declarada muerta a las 6:50 p.m. Los policías dijeron que era una escena horrible, de las peores que habían visto. Comenzaron con la investigación y llevaron a Carlos al interrogatorio, porque fue él la última persona en verla con vida. Dijo que él estaba dormido y lo despertó el sonido de un ladrido de un perro. Se le hizo raro porque este ladrido parecía estar llegando como desde afuera de su ventana, la cual estaba como en un extremo de su cuarto, y normalmente los perros estaban en el patio trasero, que estaba del otro lado. Entonces ese ruido se le hizo raro, se despertó, fue a checar a ver si los perros estaban bien, y cuando llegó al patio, que es donde los tenían, estaba cubierta como por una valla, la puerta estaba abierta y los perros no estaban. Entonces él corrió de regreso a su casa, fue a despertar a su mamá para decirle que los perros habían desaparecido, y en cuanto entró al cuarto, vio a su mamá con un hacha en la cabeza. Se asustó y llamó a 911 para reportar lo que había sucedido. A los oficiales les pareció un poco rara esta historia, pero al mismo tiempo no querían presionar demasiado a Carlos, porque a final de cuentas era un adolescente que acababa de perder a su mamá de una manera horrible. Los detectives le dijeron que por la evidencia era obvio que no se trataba de un accidente o robo. La persona que cometió el acto entró a su casa con la intención de quitarle la vida a Denise. Le preguntaron si tenía algún enemigo, tal vez algún exnovio tóxico, quien pudo haberle hecho daño, y Carlos dijo que no.
Todos adoraban a su mamá, no tenía pareja y no se le ocurría nadie que pudiera haberle hecho eso. Los oficiales le piden que repita la historia y Carlos hace eso. Dijo, llegamos del funeral, comimos un poco de pay en la cocina, después cada quien se fue a su cuarto a tomar una siesta, porque es lo que solían hacer todas las tardes. Siempre comían algo dulce y después se iban a dormir. Dijo que él puso videos de YouTube de fondo porque el ruido lo ayudaba a relajarse y poder dormir, pero que no estaba como completamente dormido porque de repente agarraba su celular, respondía como algunos mensajes y volvía a dormir otra vez. Le preguntaron si escuchó algo sospechoso, tal vez alguien entrando a la casa o su mamá saliendo. Y él dijo que no escuchó nada porque los videos de YouTube estaban como a un volumen alto, entonces no podía escuchar nada más. Y él tenía el sueño muy pesado, entonces no se despertaba con cualquier ruidito. A los detectives les parecía raro el comportamiento de Carlos, porque se le veía muy en calma y serio. No es la actitud que tendría un adolescente después de encontrar a su mamá en ese estado. Y le pidieron que contara de nuevo la historia, pero le hacían preguntas como para sacarle más detalles, como por ejemplo, a qué hora llegaron del funeral, de qué sabor era el pay que comieron, cuánto pay comiste tú, cuánto pay comió tu mamá, mientras comías el pay tomaste algo, tomaste agua, alguna otra bebida, ese tipo de cosas. Entonces Carlos iba agregando más detalles. Dijo que tenían una rutina, siempre todas las tardes comían algo juntos y después cada quien se iba a su cuarto y tenían una siesta como de 3 horas aproximadamente. También mencionó que era normal que su mamá se levantara en medio de estas siestas y se preparara como un tecito o agarrara agua para tomarse sus pastillas. Dijo que ese día su mamá fue a la cocina y se sirvió un vaso con agua. Entonces los oficiales comenzaron a sospechar más, porque si él estaba dormido con videos de YouTube de fondo, ¿cómo escuchó que su mamá se levantó y fue por agua o por un tecito? No tiene sentido, porque si tú tenías el volumen de YouTube alto y además tienes el sueño pesado, ¿cómo escuchaste? Así pasaron 50 minutos de interrogatorio y después los oficiales dejan solo a Carlos por 20 minutos. Luego regresan con nueva información. Descubrieron que meses antes Carlos había sido arrestado por agredir a su mamá y quebrarle el brazo. No, my mom and I sorted that out. That was completely gotten out of hand, and then my mom overreacted, I overreacted. También dijo que su mamá solía golpearlo muy fuerte desde que era niño, pero la manera en la cual lo decía era como muy relajada, como de, sí, me golpeaba muy feo, sí, a veces me dejaba marcas en el cuerpo, me golpeaba con todo lo que tuviera cerca, si habían llaves cerca, con eso me golpeaba. Pero nunca habló mal de su mamá o intentó hacerse la víctima. Todo lo contrario, decía que estaba muy agradecido con ella y él nunca le haría daño. Aún así, los oficiales sospechaban de él. Aquí es cuando Carlos cambia completamente su comportamiento. Pasó de estar muy serio a ponerse bastante molesto y alzar la voz. But I didn't do anything and would never do anything to my mother like that. As much as we used to bicker and get back at each other, never. Never in a million years would I ever think to do that. She's my mom. I was adopted at age 4, and if you're insinuating that, I'm very offended by that. Carlos pensaba que solo estaban interrogando por protocolo, porque tenía que ser parte de la investigación. Pero no se imaginaba que los oficiales realmente sospecharan que él había sido el culpable de agredir a su mamá. You're putting on a pretty good show. A show? Yeah, you're putting on a really good show. A show? Yeah. How's this a show? About how your attitude of things were very sociopathic. Sociopathic? Which is exactly what you're showing me right now. And you're trying to act like you're upset about something. Trying? Yeah. Okay, how is this trying? That was my mom. My mother. Yeah. Right. So trying, how is this trying? Because you don't feel like normal people feel. I don't feel like normal people feel. Yeah, that's what a sociopath has the issues with. Okay, So you're calling me a sociopath? Yeah. Really? Yeah. This is what sociopaths do. Well, do what? I've just been sizing you up the whole time. And Okay. It's like 100%. Okay, you can size me up. You don't have normal feelings. You can size me up all you want. I do have normal feelings. I loved my mom. Ask anybody in this county. Los detectives no tenían evidencia en contra de Carlos, así que lo dejaron ir. Pero no podía irse así nomás, tenía que tener un tutor, porque si no iba a ser puesto en adopción nuevamente. A pesar de tener 17 años, seguía siendo menor de edad. Carlos tenía una novia llamada Kayla.
Le habló y le pidió a sus padres si podía quedarse con ellos un tiempo. Sus padres accedieron, pero solamente se quedó con ellos un par de días porque se sentían incómodos estando ahí con él. No solamente porque él era el novio de su hija y no querían que estuvieran durmiendo juntos, sino porque sospechaban que él era el culpable. Después Carlos se fue con otra amiga de su mamá, quien dijo que sentía lástima por Carlos. Acababa de perder a su mamá y estaba pasando por muchas cosas. Dijo que Carlos cambió de cámara porque se me acabó la batería. ¿En qué estamos? Sí. Dijo que Carlos era un buen niño, se portaba bien, lo ayudaba con las tareas del hogar, pero que no le gustaba hablar de su mamá. No parecía estar triste por su pérdida y cada vez que le preguntaban acerca de ella, él evadía las preguntas. Pero aún así estaba preocupada porque tenía miedo de que Carlos fuera el culpable y pudiera hacerle algo a ella y a su familia. Los rumores iban creciendo, todos decían que Carlos era el culpable, incluso sus amigos se alejaron de él. Aunque Carlos parecía fuerte por fuera, en su diario escribía que extrañaba a su mamá, que no podía quitarse de la mente la imagen de ella sin vida. La investigación seguía. Por un momento pensaron que tal vez fue Ángel quien cometió el acto, pero fue descartado rápidamente porque él estaba en prisión cuando sucedieron los hechos. Fue arrestado por robo y aunque tan solo tenía 15 años, no era su primer arresto. Así que el único sospechoso era Carlos. 9 semanas después de los hechos, lo llamaron nuevamente para interrogarlo. Le dijeron que había muchas inconsistencias en su historia. Lo hicieron repetir su versión varias veces. Funeral, pay, siesta, ladrido del perro, va al cuarto de su mamá, la ve y llama a emergencias. Pero los oficiales le comenzaron a hacer preguntas acerca de ¿en dónde estabas cuando llamaste a emergencias? Y él decía, no recuerdo, estaba como muy impactado con lo que acababa de ver, con ver a mi mamá de esa manera, así que no recuerdo. Y lo seguían como presionando, ok, pero intenta recordar. Y él pues, en cuanto la vi, llamé a emergencias. Y le preguntaron, ¿pero estabas dentro de la casa cuando llamaste a emergencias? Y él, sí, o tal vez no sé, me sorprendí mucho cuando la vi, entonces creo que comencé a caminar y tal vez la llamé cuando estaba afuera de mi casa. Los detectives le informan que pudieron rastrear su celular y al momento de hacer la llamada no estaba en su casa, estaba junto al lago. Carlos dijo, oh sí, ya estoy recordando, sí caminé un poco afuera de mi casa, pero no estaba en el lago, estaba cerca, lo alcanzaba a ver, pero no estaba en el lago. El detective saca una caja, dentro de ella se encontraban objetos que fueron rescatados del lago. Eran las cámaras de vigilancia de su casa. También estaba el celular de Denise. Los oficiales necesitaban una confesión. Le preguntaron qué sucedió ese día, si se peleó con su mamá, si tuvieron algún tipo de discusión o algún problema. Pero Carlos dijo que no, que fue un día completamente normal, que no habían peleado. Después dijo que no recordaba nada. Solo recuerda despertar de su siesta, ir a ver a su mamá, verla en ese estado y se sorprendió tanto que salió corriendo de la casa. Dijo que sí tomó las cámaras de seguridad y el teléfono de su mamá y los arrojó en el lago, pero no lo hizo porque era culpable, sino porque entró en pánico. Carlos seguía diciendo, no recuerdo, estaba dormido, no recuerdo lo que sucedió, no escuché nada, y así siguió hasta que finalmente, después de presionarlo por horas, confesó. There's no doubt that you did it, it's just why. Right, I definitely understand that. I want to know that too, because I don't remember. I remember sharpening the axe, and then all of a sudden it's in the back of her head. So I'm like, Aunque dijo que no tenía la intención de hacerlo, no era algo que planeó. También agregó, ¿creen que iré a la cárcel? ¿Creen que tenga antecedentes? Porque no quiero que esto me afecte mucho. Aún hay cosas que quiero hacer, como la universidad, ya saben. ¿Qué? ¿Le quitaste la vida a tu mamá y estás preocupado por la universidad? Carlos fue arrestado. Le pusieron cargos por homicidio agravado. El juez determinó que fue premeditado y en Florida la sentencia máxima es pena de muerte. Pero como era menor de edad, fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero nuevamente, por ser menor, se le dará una revisión al caso en 2044. En una entrevista que le hicieron desde la cárcel, le preguntaron que qué opinaba acerca de su sentencia y él dijo que la aceptaba. Mencionó, tomas una vida, debes una vida. Y esa es toda la información. Como les mencioné al principio del video, siento que es un caso un poco polémico, porque al principio cuando encontré este caso fue porque me apareció un video de YouTube
del video del interrogatorio y mientras lo estaba viendo yo estaba como de culpable, es súper culpable, lo que le hizo su mamá está horrible, deberían darle la sentencia máxima. Pero al investigar no puedo evitar sentir empatía por él y coraje hacia Denise. Aclaro que no estoy justificando sus acciones, lo que hizo estuvo muy mal y Denise no merecía eso. Pero las cosas no son tan simples. Denise era una mala madre que maltrató a sus hijos por años. Y ella los adoptó. Literal, ella eligió ser mamá, los eligió. Habían muchos niños y ella los eligió a ellos dos. Porque quería darles una mejor vida, porque quería salvarlos. Pero hizo todo lo contrario. Pobre de Ángel, pobre de Carlos. Me alegra que Carlos esté en prisión. Sus actos no podían quedar impunes. Pero al mismo tiempo me siento mal por él. Y no sé qué más decir. Se me hace un caso muy triste. En la parte de los comentarios, por favor, tú déjame tu opinión, dime qué opinaste acerca de todo el caso, qué opinaste de la sentencia, si te parece justa o injusta, y también dime si te gustaría ver casos relacionados con casos similares o casos diferentes. Cualquier comentario que me quieras dejar lo apreciaría muchísimo, en serio, mil gracias por todos los comentarios tan bonitos que siempre me dejan, me hacen sentir muy muy feliz. Y si te gustó el video apreciaría muchísimo si le das like, si no estás suscrito deberías suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Si te gusta mi contenido y quieres ver más de mí, pero no necesariamente casos, tengo un canal de vlogs donde les comparto prácticamente toda mi vida, somos como mejores amigas por allá. Y también mis redes sociales, aquí va a estar apareciendo mi Instagram, hago contenido diferente, más enfocado como en fashion, outfits y lifestyle, pero también es contenido divertido y publico con más frecuencia ya. Y listo, te quiero muchísimo, mil gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.